Amados hermanos y todos aquellos que se interesan por escuchar un poquito acerca de la palabra del Señor, para mí siempre es una gran bendición poder estar conectados a través de este medio, siempre con un propósito, poder atender, hermanos, sus necesidades y conocer un poquito más acerca de la palabra del Señor. Yo no me he cansado, así que tengo muchos años predicando y para mí es una gran bendición. También yo sé que para ustedes es una gran bendición escuchar un poquito más acerca de la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios porque siempre habrá gente interesados como ustedes que quieran conocer un poquito más acerca del conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo y también acerca de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Bueno, finalmente hemos terminado de hablar lo que son las fiestas solemnes a Jehová. Hemos hablado que son siete fiestas que se celebran, ¿sí? Y que específicamente aparecen ahí en Levítico capítulo 23, ¿sí? Donde se mencionan. Sí, en esta ocasión quiero dar un resumen general porque hay algunos conceptos que quiero reafirmar para que podamos entender un poquito más acerca del propósito de Dios, por qué son las fiestas. Yo les había llamado en un comienzo que eran fiestas judías, pero quise más bien matizar más el concepto, son fiestas solemnes a Jehová, que aparecen ahí en Levítico. Ustedes saben ahí, hermanos, que el libro de Levítico se divide en dos partes. Esta contiene 27 capítulos, por los primeros 18 habla sobre los sacrificios y sus leyes, ¿sí? Lo que el pueblo de Israel tenía que preservar, y también habla de su función sacerdotal. Pero ya a partir del capítulo 19 al 27 habla sobre las cosas que se deben de santificar, y entre ellas son días, hay 7 días que se mencionan en el Levítico capítulo 23, ¿sí? Así que aquí en el 23, ¿sí? Tenemos la institución de los tiempos santos, tiempos consagrados que Dios ha dedicado, ¿sí? Y que están repartidas a lo largo de todo el año, gloria del Señor. Así que, según las escrituras, podemos ver, ¿sí? Que el año judío se inicia precisamente con el mes de Abid. Y precisamente el mes de Abid significa primavera. Así que, sí, está muy asociado que el año judío, sí, corresponde más o menos a lo que nosotros conocemos como en el mes de marzo o abril, ¿sí? En el mes gregoriano, ¿sí? En el mes ¿sí? Que nosotros iniciamos el año, nosotros lo iniciamos en enero, pero para los judíos, hermanos, el año se inicia, hermanos, con la primavera, gloria al Señor. Así que, hermanos, estas 7 fiestas bíblicas o que se mencionan, que son fiestas solemnes dedicadas a nuestro Dios, a Jehová, ¿sí? Cuentan a partir de la salida de Egipto, ¿ustedes recuerdan? Sí, porque había dicho Dios que este será el comienzo del año, así lo había dicho. ¿Y cuándo va a ser? Bueno, cuando Israel va a salir de Egipto, así que ahí va a aparecer, dice, en el mes de Abid. Y los estudios han dicho, hermanos, que cuando se inició la salida de Egipto fue precisamente en el mes de Abid, que corresponde al mes sí, a los meses de primavera, ¿sí? Lo que es para nosotros el mes de marzo y abril. Así que Dios es el Dios, hermanos, del año. Y Él los santificó, ¿sí? Algunos días del año, ¿sí? Por encima de los demás, para que Él fuera alabado y honrado a lo largo de varios días en el año, ¿sí? Ahora, también le podemos recordar que ahí también, sí, el libro de Esther también dio a los hombres, hermanos, dijo que las fiestas estaban para que se gozaran, para que se alegraran, para que toda la nación de Israel también tuviera momentos de refrigerio. Así que, pero podemos decir claramente que en cuanto a los días santos que Dios estableció, obsérvese algo importante ahí en Levítico capítulo 23, dice, vamos a poner énfasis, si estoy haciendo un resumen de todas las fiestas que se celebran al Señor. En el capítulo 23, versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas, convocaciones, sí, serán para mí solemnidades. Primeramente dice que son fiestas, pero no vamos a entenderlos, sí, a la manera de como la entendemos hoy,
en donde hay música, donde hay bailes, no. Cuando habla de fiestas, habla de solemnidades, es decir, de celebración, de una celebración, ¿sí? Que son destinadas con alegría, con regocijo, pero no dejan de ser santas. Es decir, hay que gozarnos en el alma, no en el cuerpo. Y esto es lo que hace la gran diferencia. Son santas, ¿sí? Son fiestas santas, ¿sí? Y debemos de gozarnos en el alma, no en el cuerpo, ¿sí? Y no se está hablando de una disipación del alma, un relajamiento, no, sino que son momentos de alegría que debemos de tener en comunión. Como por ejemplo cuando se cantan coros, cuando se cantan alabanzas, bueno, uno está danzando, está cantando, está levantando las manos y están alegres. Así que se llaman fiestas santas o son celebraciones santas. Además, ahí también dice que son solemnes. ¿Qué son solemnes? Son formales. Esto es, hermanos, sí, que son dedicadas a Él y algunos días han sido apartados exclusivamente para que nosotros nos gocemos con Dios. Entonces son fiestas, son solemnes, son santos, ¿sí? Y luego también dice que esos días habrán de ser santificados y son días muy solemnes, ¿sí? Dando reverencia, ¿sí? Dando relevancia ¿sí? A la seriedad con lo que se van a hacer esas festividades. Ahora, hermanos, el objeto de esas celebraciones tiene que ver que son para Dios, es decir, es una celebración a Dios y no dedicadas a la carne, ¿sí? Que no haya orgías, que no haya fiestas, que no haya vino, que no haya alcohol, etc. ¿Sí? Ni tampoco deben de tener un carácter sensual, sino que son únicamente santas al Señor, ni tampoco algunas comilonas como se logra acostumbrar, ¿sí? Y que no tengan, y que no den una pérdida de los valores morales. Amén. Y bueno, habíamos dicho que son 7 que se mencionan ahí a lo largo del capítulo 23. Y primeramente podemos ver, hermanos, que aparece en el capítulo 23, versículo 3, ¿sí? La fiesta del día de reposo. Dice, 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Bueno, hermanos, algunos eruditos no han considerado que este día se considere como días santos, ¿sí? Sino que más bien ellos lo toman como una introducción a las 6 fiestas que vienen. Pero hermanos, a mi parecer, yo creo que sí debe ser considerado. ¿Por qué, hermanos? Porque es un día en que dice que no hay trabajo. Así que es un día de descanso. Y además es un día que se va a celebrar en honor a Él. Y cobra relevancia cuando decimos que es un día especial, es una fiesta. ¿Por qué? Porque también recuerden que en Génesis dice la Escritura que Dios estableció el universo, que Dios hizo el mundo y que el séptimo día descansó. Y esto es el Sabbat que los judíos hasta la fecha, ellos lo siguen preservando, ¿sí? Así que, hermanos, dice la Escritura que Dios hizo el universo en 3 días y el séptimo día descansó. Así que, ¿quién somos nosotros para no descansar? Así que es un día, es una proclamación de trabajo, ¿sí? Que deben de descansar todos para dedicarlo única y exclusivamente al reposo y al Señor exclusivamente. Sí, es una ciudad en que todo el pueblo de Israel debería de descansar, de cesar de sus labores, ¿sí? ¿Sí? Ya fuera el empleado, ya fuera el esclavo, ya sea el criado, o el buey o el asno, ninguna cosa debe de hacer. Es un día solemne para el Señor, es un día de consagración y de dedicación, es un gozo en el Espíritu, es lo que está proclamando la palabra del Señor. Ahora, recordemos, hermanos, que este sábado, sí, la tradición judía lo menciona como el día séptimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios hizo 6 días el universo y el séptimo descansó. Ahora, la cristiandad celebra el día domingo, por ejemplo, que es el primer día de la semana. Pero, ¿a qué se debe esto, hermanos? Bueno,
Bueno, esto se debe a que en el siglo IV, ¿sí? Fue establecido en el Imperio Romano, ¿sí? Que en lugar de descansar el sábado, se descansara el domingo. Gloria al Señor. Pero hermanos, en un comienzo no fue así. Ustedes pueden observar cómo todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aún el apóstol Pablo menciona que él estaba haciendo la labor del Señor el día de labor, el día de trabajo, ¿sí? Y que el séptimo día él descansó. Así que, hermanos, esto da un grado de importancia. En ningún lado de la escritura se ve, hermanos, que se haya instituido el domingo como día de descanso. En ninguna manera. Así que, hermanos, sí, la cristiandad celebra el descanso como el domingo, pero en un comienzo no fue así. Aún para un logro de los judíos es que los judíos siguen preservando el sábado, perdón, y el domingo lo hacen los cristianos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia, hermanos? Bueno, uno puede decir, hermanos, recuerden que en la escritura, en Éxodo capítulo 20, vamos a ir donde aparecen ahí, hermanos, los mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate, haz del día de reposo para santificarlo. Hermanos, dentro de los 10 mandamientos, Dios instituyó el día de descanso, que era el sábado, ¿sí? Así que, hermanos, eso fue obra, hermanos, que Dios había establecido desde un comienzo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué más podemos ver de este día? Bueno, es el día de Jehová, donde, hermanos, donde todos debemos de descansar. Ahora siendo sea el judío errante, ya ven, ustedes recuerdan que los judíos después, hermanos, fueron dispersados por la diáspora. Y muchos de ellos, hermanos, aún estando lejos de Jerusalén, ellos establecieron también los días de descanso. Los días, hermanos, que ellos pueden vivir en Occidente, pueden estar en Asia Menor o en cualquier país, pero ellos, aún desde su lugar, ellos estaban teniendo el día de consagración, que era el día del Sabbat, ¿sí? Que el significado de Sabbat es descanso. Y Jesús mismo instituyó también, hermanos, él también impulsó que debemos de descansar el día sábado. Lo podemos ver, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 12, versículo 8. Dice ahí, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Vamos a verlo aquí en otra traducción. En Mateo capítulo 12, 6. A veces me gusta más la versión antigua, porque es más clara. Mateo 12, versículo 8, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Observa, hermanos, como Dios había instituido el día de reposo. Así pues, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el día de descanso es el día séptimo, es decir, el último día, que es el Sabbat. Tanto lo instituyó ahí en Génesis capítulo 2, versículo 3, como también aquí en Mateo, ¿sí? Entonces, fue la Iglesia Católica, a través de Constantino, en el siglo IV, quien instituyó el domingo, pero en un comienzo no fue así. Y posteriormente, ¿sí? El emperador Tertuliano, ¿sí? Él fue quien lo oficializó. Así que, hermanos, ese es el primer día que se menciona de las fiestas que se tenían que celebrar. Ahora, ahí en Levítico capítulo 23 también se menciona ya una segunda fiesta, ¿sí? Que es el día de la Pascua. En Levítico capítulo 23, vamos a recordarlo, capítulo 23, versículo 5, dice, en el mes primero, este es el mes de Abib, ¿sí? O el mes de Nisan, es indistintamente, se le llamaba, digamos, Abib o Nisan. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y estamos viendo, hermanos, la segunda festividad que se estaba celebrando en Israel, que era, hermanos, el día de la Pascua, ¿sí? Que se iniciaba el 14 del mes de Nisan, que para nosotros, como cristianos, ¿sí? Y de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, corresponde también al mes de marzo-abril, algo así como del 14 al 21. Y ustedes observan, hermanos, aquí hay, ¿sí? Aquí dice, hermanos, que
que eran 6 o 7 días de la festividad. Mientras, hermanos, en el año, hermanos, estaba el sábado, es decir, eran 52 sábados, hermanos, que se tenían que celebrar en el año, es decir, uno por semana. Pero aquí ahora, hermanos, cuando se menciona el día de la Pascua, este día contaba desde el 14 hasta el 21. Quiere decir que eran 7 días que se celebraba la Pascua. Ahora, ¿a qué se debía, hermanos? ¿Por qué Israel tenía que celebrar la Pascua? Bueno, es que Dios les había dicho que se recordaran el momento en que Israel fue liberado de las cadenas de sus opresores, que eran los egipcios. Porque, hermanos, ustedes pueden recordar en aquel momento que creo que está en Éxodo, capítulo 12, cómo es que Dios instituye ese día. 12, versículo 1 en adelante. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Observen, hermanos, a partir de este mes iniciaba todo el año. Es decir, hermanos, también estaba iniciando la historia de la nación de Israel, su liberación. Dice, este mes será principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Lo que equivale para nosotros el mes de enero. Para ellos será el mes de Nisan o el mes de Abib, que correspondía igualmente a marzo y abril, como por el 14. Así que, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ustedes recuerdan cuando estaban siendo azotado Israel con las 10 plagas? Pues la última plaga, que corresponde la muerte de los primogénitos, ese día Dios le dijo, ¿sí?, a Moisés, ¿sí?, dile a la nación de Israel que ellos estaban alojados ahí en Egipto. Dice, ellos va a pasar, ¿sí?, el ángel de la muerte y todos los primogénitos van a morir. Pero se está refiriendo a los primogénitos de la nación de Egipto. Entonces dijo, ustedes van a poner, sí, van a matar un animal, lo van a sacrificar y con la sangre van a poner sobre los marcos para que la muerte no entre por sus casas. Ese día, hermanos, se está hablando del inicio de la historia de la nación de Israel como pueblo que había de ser liberado. Entonces vemos precisamente que a partir de entonces se estaba iniciando la historia de la nación de Israel. ¿Cuándo? Hermanos, en el mes de la Pascua, en el día de la Pascua, ¿sí? Ahora, hay varias características que aquí se está diciendo. Bueno, que se tenía que matar el animal. Dice, en la noche tenía que matarse el cordero. Sí, primeramente dice que se tenía que comer asado. Es decir, no cocerlo en agua, ¿sí?, a manera de como se cose, digamos, hoy la carne, ¿no? La carne en las casas. Es decir, hermanos, no era en base al agua, ¿sí? Además, debe de comerse con panes sin levadura. Recordemos que la levadura en la Biblia nos habla, hermanos, de que la levadura es una figura de corrupción, ¿sí? ¿Sí? Y además de referirse, dice que con hierbas amargas. Y las hierbas amargas está tipificando, hermanos, el dolor que la nación de Israel había llevado en Egipto. Dice con hierbas amargas. ¿Sí? Israel sufrió 400 años de cautiverio, hermanos, en la nación de Egipto. Hermanos, la gente, los mismos israelíes habían nacido, crecido, desarrollado y tener hijos ahí mismo en esclavitud. Y eso habla de amargura. Así que esto nos habla de la figura, hermanos, de amargura que Israel había tenido por 400 años en Egipto. Ahora, y dice que la sangre del animal era puesto en los postes de las casas. Esto, hermanos, para detener la plaga de la muerte que habrían de tener. Además, tenía que ser, hermanos, el animalito era de un macho de 1 año. Hermanos, lo que nos habla de la perfección. Hermanos, el sacrificio que se hacía al Señor tenía que ser perfecto. El animal tenía que ser perfecto, sin ninguna mancha, ni llaga, ni nada de eso. Además dice que era asado al fuego. Y además dice también que no quebrantará hueso suyo. Así que Cristo Jesús, recuerda que cuando murió, sus huesos no fueron quebrados. Los que estaban a sus lados, los 2 ladrones sí fueron quebrados. Pero cuando vieron a Jesucristo ya muerto, el soldado únicamente lo que hizo es que le metió una lanza en uno de sus costados. Pero aquí, hermanos, Cristo no fue crucificado. Es decir, pero no fue traspasado. Hermanos, sus huesos no fueron rotos. Y eso ya había sido profetizado.
Amén. Si ustedes observan, hermanos, hay un equivalente entre cada fiesta. Vemos su parte, hermanos, del Antiguo Testamento y la parte del Nuevo Testamento. Amén. Ahora, si la tercera fiesta que se había mencionado ahí en Levítico 23, habla también de las fiestas de los panes sin levadura, o también se le conocía como la fiesta de las enzimas, ¿sí? Que se menciona en Levítico. Vamos a regresar otra vez, Levítico, porque es el tema que nos ocupa. Levítico 23, versículos 6 al 8. Dice, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los acimos, esos hermanos, de los panes sin levadura, o de los acimos a Jehová. 7 días comeréis acimos. Observen, hermanos, fíjense, aquí en la fiesta, hermanos, la anterior que acabamos de mencionar, se estaba mencionando que eran 6 días, 7 días. Pero aquí, hermanos, estamos hablando, sí. Pero aquí, hermanos, estamos hablando que era una fiesta con 7 días. Observen, hermanos. Y hay una fiesta que nada más ocupa un solo día, lo vamos a mencionar posteriormente. Pero aquí se menciona 7 días. Dice, y a los 15 días de este mes es la solemnidad o la fiesta de los acimos a Jehová. 7 días comeréis acimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra de servir haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Ahora, ¿cuándo corresponde esas fiestas? Pues igualmente está diciendo, hermanos, a ver, permítanme. Permítame. Perdón, hermanos. Perdón, hermanos. Ahora, ¿cuándo corresponde esta fiesta? Estaba diciendo, esta fiesta corresponde, hermanos, dice también, hermanos, que del 15 al 21 del mes de Nisan. Es decir, hermanos, estaban muy pegaditos, muy pegaditos, hermanos, la segunda con la tercera fiesta. Es en el mes de Nisan, igualmente corresponde en el mes de marzo y abril, ¿sí? Y ahora, ¿a qué se refiere Bueno, pues se refiere a lo que eran los primeros frutos del campo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que precisamente, hermanos, toda persona que ostenta ser hijo de Dios, hermanos, debe de dedicar sus primeros esfuerzos a Dios, indicando que Dios es primero, que Dios es lo más importante en tu vida. Todo lo que tú hagas, hermanos, debes dedicarlo lo primero para el Señor. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que tú tienes que dedicar tu vida es para el Señor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, se está refiriendo, ¿sí? Que todo lo que tú hagas, por ejemplo, alguien que va a trabajar, bueno, el primer mes que le paguen, eso debe uno de darlo como una ofrenda. Bueno, hermano, como una primicia, se llama como primicia porque habla de los primeros frutos. Aquí precisamente se está refiriendo, es la fiesta de los panes sin levaduras o de las enzimas. Lo primero que tú recibas de sueldo tenía que ser dado, hermanos, a Dios. Por ejemplo, hermanos, la primera cosecha que se daba en la tierra, esa cosecha, hermanos, se vendía y los recursos se daban al servicio del Señor, a la iglesia. ¿Y qué hacía el sacerdote? Bueno, el sacerdote usaba ese dinero, hermanos, para darle mantenimiento al templo, para darle, hermanos, también alimento al ministro o al sacerdote, porque la Biblia decía que el obrero es digno de su salario. Es decir, hermanos, ya que los ministros o los sacerdotes en ese tiempo se dedicaban únicamente y exclusivamente a las cosas del Señor, entonces ellos no generaban recursos. Entonces, hermanos, las ofrendas que se daban era para su mantenimiento de ellos. ¿Sí? Así que, hermanos, ahora, ¿cuándo esto dejó de parar, hermanos? ¿Cuándo se está refiriendo a la fiesta de los panes sin levadura? Ustedes recuerdan que cuando el maná, cuando Israel empezó a caminar sobre Egipto, ellos empezaron a ser alimentados a través del maná. Así que ellos fueron alimentados por 40 años, hasta que cuando llegaron a Canaán, el maná dejó de caer. Entonces, eso nos está hablando precisamente de los panes, ¿sí? Sin levadura,
¿sí? Como podemos ver, la mano de Dios estaba sobre de ellos. Ahora, ¿qué podemos decir aquí en esta fiesta? Que observen que en esta fiesta, juntamente con la fiesta de la Pascua, iban muy juntas y se celebraban casi al mismo tiempo. Hermanos, lo que es, digamos, vamos aquí ver aquí la cita. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Dice, y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, observen, están asociados, hermanos. Sí, primeramente digamos, se celebraba la Pascua, después los panes sin levaduras, pero era casi a los días, 2, 3 días siguientes. Cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comamos la Pascua? Entonces, ¿qué está diciendo? Que estaban extremadamente juntas esas dos festividades, tanto el día de la Pascua como también, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, ¿qué vemos esta fiesta en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Esta fiesta de los panes sin levaduras se refiere también, hermanos, es un llamado que Dios nos está haciendo a salir del mundo. Porque dice panes sin levadura. Y hermanos, y la levadura es una figura de la contaminación. Así que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No participamos de las cosas del mundo, sino que estamos apartados. Entonces, vemos, hermanos, su contraparte, ¿sí? De la fiesta, de los panes sin levaduras en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Gloria al Señor. Ahora, ¿de qué nos está hablando? También de la redención que nosotros el día de mañana habríamos de tener. Amén. Bueno, entonces llevamos 3 fiestas. ¿Sí? Vamos por la cuarta, que se menciona también ahí en Levítico capítulo 23. Todas están en Levítico. Ahora en el versículo 15 al 21. Dice, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Es decir, 7 semanas. Cada semana eran de 7 días. Así que habla, hermanos, de 49. Y bueno, pero se mencionaba también el día anterior, el día que era la Pascua. Así que eran 50 días. Por eso, hermanos, era la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50. Así que vemos aquí ahora, ¿sí? La cuarta fiesta, que era la fiesta del día de Pentecostés. Dice, hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Ahí están. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová, etc. Ahora, ¿cuándo era esta fiesta? Bueno, aquí lo está diciendo que era, hermanos, en el mes de Sivan, y es el mes séptimo del calendario judío, que para nosotros, hermanos, es el mes de junio. Gloria al Señor. Dice que 7 semanas después de la Pascua. Si nosotros consideramos cuándo era el mes de la Pascua, pues era el mes de Nisan o el mes de Abib, hermanos. Y 50 días después era el día de Pentecostés. Amén. Así que entonces eran 50 días. Recuerden, hermanos, que Jesucristo fue sacrificado en la Pascua. Y 50 días después, ahí en Hechos capítulo 2, vemos, hermanos, la visita del Espíritu Santo cayendo sobre todos ellos. Ahorita vamos a regresar a ese asunto. Lo que sí puedo decir, hermanos, es que esta fiesta, el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, se le conocía con varios nombres. Se le conocía como la fiesta de las semanas, que aparece en Éxodo capítulo 34, 22. No lo voy a poner porque el tiempo es poco. Pero también, hermanos, se le conoce como la fiesta de las cosechas. O también se le conoce como el día de las primicias. Así que son estos 4 nombres. Y cuando, hermanos, cuando se celebraba en el tiempo de la siega, que era, hermanos, en el mes de Sivan. Para nosotros, en el calendario gregoriano, es en el mes de junio, para conmemorar, ¿para qué? La promulgación de la ley. ¿Cuándo, hermanos? En el Sinaí, cuando fueron dadas las tablas de la ley en el Sinaí. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál era la celebración? Bueno, es que era un puñado, bueno, se ponía un puñado de espigas de cebada
en forma de 2 panes de flor de harina, ¿sí? Con levadura. Aquí ahora está hablando con levadura. Esto, hermanos, se comía en el tiempo de la Pascua. Ahora dice aquí que sin levadura. Hermanos, lo que está hablando, la separación del mundo, nosotros del mundo. Ahora, hermanos, esta fiesta, si lo vemos en un sentido del Antiguo Testamento, se promulgó en el monte Sinaí, 50 días después en que Israel había salido de Egipto. Entonces ellos ya estaban en el desierto, ellos ya habían caminado en el desierto. ¿Sí? Y después, hermanos, Dios le habló a Moisés y le dijo que tenían que hacer ciertas características, que habla precisamente del día de Pentecostés, gloria al Señor. ¿Sí? Y se decía, hermanos, que cuando se quede el tiempo de las cosechas, se decía, hermanos, que cuando se cosechaba todo lo que se había sembrado, había dicho Dios que no todo se recogiera. ¿Por qué? Porque se tenía que dejar, hermanos, en el campo ciertos alimentos para los pobres. Dios procurando el bien de los pobres. Entonces los que tenían hambre y necesidad, pues simplemente iban a los sembradíos, hermanos, y recogían el alimento que habían dejado, hermanos, los campesinos, para su sustento. Amén. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Esta fiesta, en las fiestas del día de Pentecostés, hermanos, adquiere otro significado diferente a lo que era el Antiguo Testamento. 14 siglos después, hermanos, de que se promulgó esta ley o este principio en Levítico, ¿sí? Gloria al Señor, esto se promulgó en el Sinaí, cuando Israel ya estaba caminando en el desierto, así con dirección hacia Canaán. En el libro de Hechos capítulo 2 nos habla este día, hermanos, en que los discípulos estaban ellos congregados. Ya no está el Padre Celestial, perdón, Jesucristo. Jesucristo ya se había ido, pero recuerden, les había dado una promesa. Dice, no os dejaré huérfanos, mandaré al Espíritu Santo, ¿sí? que él os dará lo que yo ya no, cuando yo ya no esté. ¿Qué está diciendo, hermanos? Bueno, se va Jesucristo, pero nos deja el Espíritu Santo. Y ese suceso, como ya dije, había sucedido, ¿sí? En Hechos capítulo 2, donde se dice que estaban todos congregados en Jerusalén. Estaban seguramente los discípulos de Jesucristo. Jesucristo les había dicho que no se fueren de Jerusalén, sino que Él enviaría el Espíritu Santo. Y eso se confirmó en Hechos capítulo 2, cuando ellos dicen que estaban todos unánimes, estaban orando. Gloria al Señor. ¿Y por qué? Recuerden que ese día era el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Jesucristo había muerto 50 días después. Bueno, desde la Pascua ya habían pasado 50 días. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchos de los judíos que habían sido dispersos en la diáspora, lo que se menciona hermanos, cuando fue Nabucodonosor y sitió Jerusalén, ¿sí? Y los deportó, hermanos, se los llevaron, bueno, algunos se fueron a Siria, ¿sí? Fueron tomados por el rey de Asiria y otros por el rey de Nabucodonosor. E Israel quedó, hermanos, dispersos sobre todo el mundo. Entonces, pero sabían que el día de la Pascua los judíos tenían que regresar a Jerusalén, como los católicos están haciendo hoy, ¿sí? Aquí el 12 de diciembre. Entonces regresan, hermanos, y muchos de ellos se habían quedado hasta el día de Pentecostés. Y ahí estaba Pedro, estaba Juan, y estaban muchos de ellos, hermanos. Y cuando ellos todos dicen que estaban orando, seguramente también estaba la mamá de Jesús. Estaban muchos discípulos que en tiempos de Jesús habían estado ahí, pero que ahora que Jesús ya no estaba. Pues estaban todos ahí orando, y en el momento, hermanos, que estaban ellos orando, hermanos, el Espíritu Santo cayó como de ellos. Y dice que fueron repartidas lenguas como les oían hablar. Es decir, que dice que habían elamitas, partos, medos, de Babilonia, griegos, etc. Había gente de todos lados del mundo. Y todos fueron ahí, recibieron el Espíritu Santo. Y ya después, cuando ellos se fueron, se llevaron también el Espíritu Santo. Entonces el Evangelio empezó a crecer, empezó a expandirse el Evangelio. El Evangelio empezó, hermanos, sí, a crecer inmensamente rápido, o de manera muy rápida. Y es ahí, hermanos, donde el Espíritu Santo se manifestó, pero ahora en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Bueno, ahora, hermanos,
hay una quinta fiesta que se menciona también ahí en Levítico capítulo 23, ahora en el versículo 24. Se menciona, hermanos, la fiesta de las trompetas. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, observan, están hablando del mes séptimo, el primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ahora habla, hermanos, sobre la fiesta de las trompetas. Y dice que en el mes séptimo, esto es, hermanos, se le conoce como el mes Rosh, Osona. ¿Sí? Es decir, hermanos, se está refiriendo, hermanos, al mes séptimo, que es el mes de las trompetas, que se celebra, hermanos, en el mes Tisri o Etaín, que tiene, hermanos, en el calendario gregoriano para nosotros corresponde al mes de septiembre u octubre. ¿Sí? Pero dice que aquí en el primer día. Así que es en ese mes, sí, que se debe de celebrar. Pero observen, hermanos, es un solo día. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que hay celebraciones en que solamente sucede una sola ocasión. Hay celebraciones, hermanos, que duran 7 días. Hay celebraciones que duran hasta 14 días, como lo hemos mencionado. Pero aquí, en este, hermanos, es la celebración al son de trompetas, que solamente es un solo día, ¿sí? Que se conmemoraba en el primer año civil. De ahí, hermanos, de ahí su encabezado, que significa cabeza del año. Este es, hermanos, la fiesta de las trompetas. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, en el pasaje en que el pueblo de Israel, cuando salió, hermanos, él salió el primer día del mes de Nisan, y llegaron, hermanos, al desierto de Sinaí, 5 meses después, según ahí el Éxodo capítulo 19. En el tiempo, hermanos, en el tiempo en que Moisés había de subir al Sinaí, ustedes recuerdan, hermanos, que dice la Escritura que se escuchaban truenos y relámpagos que se escucharon en el cielo. Hermanos, cuando Dios iba a darle a Moisés los 10 mandamientos, Moisés subió al Sinaí, al monte Sinaí, hermanos, y le dijo Dios, ¿sí?, a Moisés, dile que el pueblo no suba, ¿sí?, que solamente subas tú a recibir los 10 mandamientos. Pero cuando Moisés estaba arriba, dice la Escritura, que fue lo que se escucharon truenos y relámpagos. Esto precisamente nos está haciendo referencia, ¿sí?, a la fiesta de las trompetas, que había dicho que era en el mes séptimo. Entonces Moisés subió al Sinaí en ese tiempo, ¿sí? El son de trompetas, ahora, hermanos, ¿qué era lo que significaba? Era que estaba llamando a la nación de Israel a una santa convocación, ¿sí?, que se tenía que preparar para el día de la expiación, ¿sí?, que iba a ser 9 días después, y eso lo vamos a ver más adelante con otra fiesta. Así que, hermanos, la fiesta de las trompetas escatológicamente tiene ahora 2 propósitos o 2 significados, dos significados, hermanos, que va a avisar. Primeramente, hermanos, nos habla que se acerca el final de los tiempos. Es, hermanos, para los gentiles, para nosotros no judíos. Y para los judíos, hermanos, se está anunciando que es tiempo de que ellos regresen a sus patrias. Porque ellos, hermanos, sí se está terminando el tiempo en que el Mesías ha de venir para ellos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, si ustedes se dan cuenta, esta fiesta tiene un principio profético. Recordemos que las primeras 3 fiestas que se celebraban ya pasaron. Estamos hablando, por ejemplo, de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y la fiesta, hermanos, de las primicias. Esas 3 primeras fiestas, hermanos, ya pasaron. Pero las otras 4 tienen un principio, hermanos, profético, que no han pasado, pero que estarán por cumplirse, gloria al Señor. Así que, hermanos, estas fiestas, primeramente, hermanos, ahora hablando de las fiestas de las trompetas, tienen una importancia para nosotros los gentiles. Hermanos, esta fiesta tiene 2 sentidos proféticos.
El primero, hermanos, está hablando de que es tiempo que Israel, ya ven que por la historia ha estado dispersado por todo el mundo. Aún en México hay una comunidad judía, y en Estados Unidos también, y también en Argentina, y en Europa también, y en todos lados del mundo hay comunidades judías. Pero llegará el momento que con la bocina, en el ejército, hermanos, cuando se va a hacer guerra, bueno, se llama con la bocina. Pero aquí Dios utiliza la bocina para decirle a Israel que el tiempo está cercano. ¿Sí? Que el tiempo es que es el tiempo en que Israel tiene que regresar a su tierra porque el tiempo se está acabando. Eso es, hermanos. Ahora, para nosotros también tiene un significado sumamente importante. Y aquí es algo importante que nos debe de competir. Aquí en Primera de Tesalonicenses, van a entender aquí, hermanos, algo sumamente importante cuando ha de venir Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hermano, ¿cuándo va a venir Cristo? En la fiesta de las trompetas. Ahora, ¿cuándo se celebra la fiesta de las trompetas? Pues ya lo comenté, hermanos. Sí, en el mes de Tisri o Etaim, que se refiere en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Bueno, entonces, a manera de conclusión, ¿cuándo vendrá Cristo? Cristo Jesús vendrá en el mes de septiembre o en el mes de octubre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está anunciando que va a sonar las trompetas en el cielo. No es lo mismo hablar del rapto que hablar que Cristo Jesús venga. Cuando hablas del rapto es que Cristo Jesús desde la mitad del cielo, desde las nubes, Él nos va a traer a los que le conocemos. Eso se le conoce como el rapto, como el arrebato, etc. Pero hermanos, ahora hay otro proceso que va a ser mucho después, que cuando Jesús venga a pisar la tierra. Eso ya va a ser en otro tiempo. Pero a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos interesa saber cuándo vendrá Cristo. Y Jesús va a venir, hermanos, en un septiembre o en un octubre. Puede ser en el 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, etc. Pero hermanos, lo que es claro es que Cristo Jesús va a venir en el mes de septiembre o octubre. ¿Cuándo? En el son de la trompeta, la fiesta de las trompetas. Y la fiesta dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿observan? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son, hermanos, fíjense, aquí aparecen dos resurrecciones. La primera dice que los muertos en Cristo, es decir, hermanos, nuestros familiares que conocieron, hermanos, al Señor, pero que ya no están con nosotros. Y luego dice, luego, nosotros, los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Observa, Cristo Jesús no va a bajar, sino desde el cielo, desde las nubes, Él nos va a llamar. Y primeramente, hermanos, entonces las tumbas se van a abrir. ¿Sí? ¿De quién? De tu mamá, de tu papá. Se van a abrir, hermanos, ellos se van a dar. Y luego también nosotros iremos atrás de ellos. Hermanos, este se presenta como un par de resurrecciones. Y nos está hablando precisamente de la fiesta, en el tiempo de la fiesta de las trompetas, cuando Cristo Jesús venga. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, la séptima fiesta que había mencionado es la fiesta que se menciona aquí en Levítico, nuevamente, 23. Levítico 23, versículos del 26 en adelante. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, empero a los 10 días de este mes, del mes séptimo, será el día de la expiación. Ahí está ya la fiesta de la expiación ahora. Viene la fiesta de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pero dice, hermanos, a los 10 de este mes, es decir, hermanos, dice que el mes, sí, dice, a ver, ¿cómo dice? Dice que es en el mes Tisrit, ¿sí? Que es el mes, lo que se conoce como el mes del Yom Kippur para los judíos. Hermanos, dice en el mes 10, perdón, ¿cómo dice en el mes? Dice, pero y habló Jehová a Moisés diciendo, pero a los 10 de este mes séptimo,
En el mes séptimo, el día 10, en otras palabras, hermanos, es el mes para los judíos, el mes Tishrit, que para nosotros corresponde el mes de septiembre y octubre. Y para los judíos se le conoce como el día de Yom Kippur. Y este es el mes, esta es la fiesta la más importante de los judíos. Dice, y también para nosotros, quiero decirlo. ¿Por qué? Porque es precisamente el mes en que la fiesta en que Cristo Jesús murió. ¿Sí? El día de la expiación, que habla de la resurrección. Jesucristo murió, hermanos, en la fiesta de la Pascua. Recordemos que Él llegó a Jerusalén 4 días antes de celebrarse la Pascua. Y al poco tiempo, hermanos, se está dando la fiesta del día de la expiación, que Jesucristo resucitó. Así que, hermanos, primeramente, el día de la Pascua es el día más importante o la fiesta más importante de todo el año. Y la segunda fiesta importante es precisamente el día de la Pascua. Así que el día de la expiación es el día más importante, la fiesta más importante, y luego le seguía el de la Pascua. Gloria a nuestro Dios. Y dice, ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiese en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que ese día tenían que cesar de trabajar. Tenían que dejar, hermanos, que sus criados darles el día libre. El buey no tenía que estar en el campo, tenía que ser guardado en su corral, en su lugar. Es el día, hermanos, más importante de todo el año. Y, hermanos, y en la Escritura lo vemos, hermanos, de esta manera. Era cuando todo Israel, toda la nación de Israel, o las 12 tribus, se congregaban alrededor de lo que era el tabernáculo. Entonces se congregaban ahí, hermanos, y solamente ese día el sumo sacerdote, hermanos, entraba hasta el lugar santísimo. Los sacerdotes solamente podían entrar al lugar santo, ¿sí? Y lo que hacían ellos es que prendían la vela, prendían lo que era el candelero de oro. Y ahí también estaban los panes de la proposición, el mueble de los panes de la proposición, que estaba pegado en la cortina que dividía lo que era el lugar santo del lugar santísimo. Ese mismo día, hermanos, el sumo sacerdote metía ese mueble, lo metía hasta el lugar santo. Y sobre de ella, hermanos, ponía el incienso, que era, hermanos, un compuesto, ponían el incienso. Ahí entonces, y también entraba con un recipiente con sangre. Y ese recipiente con sangre era vertido en el propiciatorio para expiar los pecados de todo el pueblo. Era precisamente, hermanos, el día de la expiación. Era la celebración más importante y toda la nación tenía que cesar de sus labores para unirse a esa costumbre, a ese rito, ¿sí? Era el día más importante y a diferencia de las demás festividades. Y ahora, dice ahí, ninguna obra haréis. Y además dice que afligiréis vuestras almas. Cuando dice que ninguna obra haréis, quiere decir, hermanos, que tenía que uno dejar de trabajar y concentrarse en casa o en la familia, ¿sí, hermanos? Para estar meditando en la palabra del Señor. Dice, afligiréis vuestra alma. ¿Qué estaba diciendo? Que tenía que ayunar, que orar, que meditar o leer la palabra del Señor. Es decir, hermanos, negando toda situación de trabajo, toda situación, hermanos, de fiesta, únicamente, hermanos, congregados en la palabra del Señor. Era el día, el Yom Kippur se le conoce. Significa, el Yom Kippur significa día del sacrificio o día de la expiación. Si ustedes observan, en el Antiguo Testamento, sí, aparece como expiación. Pero en el Nuevo Testamento la palabra expiación no aparece, pero en lugar de ella es el sacrificio. Y se está refiriendo precisamente, hermanos, al sacrificio que Jesucristo, nuestro amado Salvador, hizo por nosotros. Hermanos, qué cosa tan bonita. Cristo Jesús se sacrificó por nosotros. ¿Sí? Hermanos, era la expiación, es decir, Cristo Jesús ahora, hermanos, se había de convertir, hermanos, en el mismo animalito que habría de ser sacrificado
para nuestra redención. La palabra de Yom Kippur o Kippur significa también como borrar. ¿Y qué estaba borrando? Nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdote limpiaba todos los pecados de todo el pueblo con el sacrificio que se vertía, con la sangre que se vertía sobre el propiciatorio, así para nosotros Cristo Jesús, su sangre que fue vertida en la cruz, estaba limpiando nuestros pecados. Gloria al Señor. Así que ustedes recuerdan que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso es lo que Jesucristo había hecho. En el Antiguo Testamento, recordemos que solamente los pecados eran tapados. Se sacrificaba una vez y otra vez y otra vez, sí, a lo largo del año. Pero el día del Yom Kippur se hacía un solo sacrificio. Pero todo eso, hermanos, era únicamente tapar los pecados, cubrir los pecados. Pero el pecado subyacía ahí mismo, seguía tan presente. Hermanos, ahora con Cristo Jesús, se dice la Escritura en Hebreos que el pecado, hermanos, que el sacrificio se hizo perfecto. Y en Juan capítulo 1, podemos recordar, Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Cristo Jesús sí pudo quitar el pecado del mundo. Hermano, en el Antiguo Testamento solamente se cubría, lo que nos hace ver que el sacrificio de Cristo fue, hermanos, un sacrificio perfecto, mucho mejor que los anteriores, ¿sí? Así que, hermanos, lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que la nación de Israel, hermanos, podía llegarse arrepentido, hermanos, al propiciatorio, ¿sí? Estaba representado con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote solamente era la figura, la representación de todo el pueblo, hermanos, y el sacrificio estaba ahí puesto, hermanos. Se vertía la sangre sobre el propiciatorio, hermanos, y Dios perdonaba. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, ya no había tabernáculo. Ahora solamente fue Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, como Cordero, caminó a la cruz y se entregó por nosotros, ¿sí? Así que toda la nación estaba involucrada e interesada en el servicio que estaba haciendo el sumo sacerdote, ¿sí? Y luego aquí dice que era un solo día, así que era el día más importante de todo el año, ¿sí? Y el atuendo del sumo sacerdote, hermanos, no estaba revestido de ornamento de oro, sino que únicamente, ni de piedras preciosas, sino que eso se ocupaba a lo largo de todo el año. Pero cuando iba a entrar al lugar santísimo, solamente, hermanos, entraba con las vestiduras de lino que hablaba de la sencillez, como nuestro amado Jesucristo. Y esto era, hermanos, 7 días antes, el sumo sacerdote estaba preparándose para un solo día. Observen algo, hermanos. El sumo sacerdote, hermanos, se había de preparar todo el año, hermanos, para solamente estar un día en el lugar santísimo, ¿sí? Pero la última semana antes de ese gran evento, hermanos, él estaba en constante oración, en ayuna, él se aislaba de toda la gente y él únicamente tenía comunión, hermanos, con el Señor, gloria al Señor. Así que expiación, que era el día de la expiación o la fiesta de la expiación, significa cubrir. En el Nuevo Testamento, hermanos, ya no aparece como expiación, sino como sacrificio. Amén. Y la última fiesta, hermanos, haciendo un resumen de las fiestas de la nación de Israel, está la fiesta de Sukkot, o se le llama como la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Y aparece igual nuevamente en Levítico capítulo 23, versículo 33 en adelante. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, otra vez el mes séptimo, serán las solemnidades de las cabañas a Jehová por 7 días. ¿Sí? Hablando de las fiestas de las cabañas, o también se le llama como fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las encimas, de Sukkot, Dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra
de trabajo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Observen, hermanos, a diferencia del día de la expiación, que era un solo día, aquí son 7 días. Y cuando dice, hermanos, dice aquí en el mes séptimo, ¿cuál es ese mes séptimo? Pues igualmente lo dije, que es el mes de Tisri, que corresponde nuevamente para nosotros en el mes de septiembre, octubre. El mes de Tisri también se le conoce como el mes de Etanim para los judíos, ¿sí? Y se trata, hermanos, de conmemorar los 40 años en que Israel estuvo vagando desde Egipto hasta llegar a Canaán. ¿En dónde estuvieron viviendo ellos? Pues en tiendas, hermanos, algo así como tiendas de campaña. Por eso se le conoce la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos o de las campañas. Gloria al Señor. Así que es la fiesta en que toda la nación de Israel tenía que estar presente. Y era una fiesta de júbilo, puesto que finalmente ellos ya habían llegado a Canaán, a su tierra prometida, ¿sí? Y se celebraba, hermanos, 5 días después del día de la expiación. Esto es, hermanos, si el día de la expiación se celebraba el primer día del mes séptimo, aquí se celebraba, hermanos, dice a los 15 días de este mes séptimo. Es decir, después del día de la expiación, venía el día de las enramadas o de los tabernáculos, ¿sí? Aquí, hermanos, aquí sí se cantaban y se danzaban en alabanzas a Dios, ¿sí? Y se usaban instrumentos musicales, como hoy lo hacemos. Así que, hermanos, aquí Dios, hermanos, quiso enseñarles que por medio de las fiestas debía de haber una relación con Dios. Hermanos, Israel pasó 40 años vagando en el desierto. Hermanos, pero Dios nunca se apartó de ellos. Pueden observar algo de la bondad y misericordia de Dios. Ellos, cuando salieron desde Egipto, empezaron a recibir el alimento de día y de noche. Y era un alimento, hermanos, que al siguiente día se podía descomponer. Era el maná. Cuando Dios le dijo, cuando Dios empezó a traer el maná, pues siempre unos agarraban para el siguiente día. Pero lo que habían dejado para el siguiente día se agusanaba. Hermanos, lo que estaba mostrando que el alimento tenían que recibirlo diariamente. Y esto es, hermanos, la palabra del Señor. Tenemos que comerlo diariamente. Hay algunos que pueden pensar, bueno, hermanos, yo voy a leer la Biblia, todo Génesis en una semana. Pero, hermanos, todo el mes de febrero ya no voy a leer la Biblia. No, hermanos. Nos está hablando de que el alimento es proporcionalmente todos los días, todo el año. Hermanos, todo el resto de nuestras vidas. Además, hermanos, se estaba hablando, hermanos, que tenían que alegrarse en el espíritu. Hermanos, ellos habían recibido el alimento por 40 años. Pero observen, en la noche había una llama de fuego que los calentaba. Recuerden que ellos estaban cruzando en el desierto. Y el desierto, hermanos, era un lugar extremoso. Cuando hacía frío, frío en extremo. Y cuando hacía calor, calor en extremo. De tal manera, hermanos, que el frío, hermanos, era quitado por el calor, hermanos, del fuego que lo estaba cubriendo. Y en las tardes, hermanos, en lugar de un calor intenso, había una sombra que los protegía de ese calor intenso. Así que alimento, fuego y sombra estuvieron recibiendo por 40 años hasta que llegaron a Canaán. Cuando llegaron a Canaán, el maná dejó de caer en ese lugar. Así que, hermanos, dice que Israel tenía que alegrarse en el espíritu, tenía que caminar con gozo y tener comunión con el Señor. Amén. El resumen total, hermanos, de las fiestas que acabo de mencionar es este, hermanos. La fiesta de reposo habla de que Dios reposó después de la creación. Él nos puso el ejemplo que teníamos que descansar. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura nos hablan de Cristo Jesús en el Calvario. La fiesta de las primicias nos habla, hermanos, de la resurrección de Cristo. Hermanos, cuando Cristo Jesús resucitó, las primicias, hermanos, es lo primero. Dice la Escritura, que Él fue el primero que resucitó de entre los muertos y llegó al cielo.
En nosotros, hermanos, habla de las primicias. Lo primero que nosotros le vamos a dar es de nuestro trabajo. Así que la fiesta de las primicias nos habla de la resurrección de Cristo. Después, la fiesta de Pentecostés nos habla que nosotros debemos tener una vida llena del Espíritu Santo. Recordemos en Hechos capítulo 2, la visita del Espíritu Santo sobre nuestros primeros padres, hermanos, espirituales, o sea, sobre los discípulos. Ya no estaba Cristo Jesús, pero hermanos, en ellos cayó el Espíritu Santo. Cuando eran los comienzos de la iglesia cristiana. Entonces, hermanos, la fiesta de los panes, pero de Pentecostés, nos habla de la visita del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego la fiesta de las trompetas nos ilustra la reunión de Israel, que algún día ellos van a llegar, están dispersos por todo el mundo y algún día van a llegar a Jerusalén, hermanos, bajo la voluntad del Señor. Y también, y para nosotros como cristianos, la fiesta de las trompetas nos habla de su venida inminente. Él va a venir cuando anunciando a son de bocinas, lo que leí en primera de Colosenses. Gloria al Señor. Y luego cuando hablamos de la fiesta de la expiación, nos habla de nuestro arrebato, hermanos, y posteriormente del arrebato también de Israel como hijos de Dios. Y cuando hablamos de la fiesta de los tabernáculos, veremos a Israel en el milenio. En el milenio. Gloria al Señor. Eso es lo que habíamos dicho. Ahora, bueno, tengo aquí algo extra, pero yo creo que mejor lo voy a dar en otro servicio. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuándo murió? Hermanos, de acuerdo a las fiestas bíblicas, ¿sí? Y también cuándo vendrá por nosotros. Y eso lo vamos a dar en otra ocasión. Así que saludos y bendiciones, amados hermanos. Hermanos, estoy para servirles. Hermanos, estoy para ayudarles en sus necesidades. Si tienen alguna necesidad, hermanos, pueden llamarme o pueden escribir aquí al Face. Yo los puedo atender. Saludos y bendiciones. Les amamos en Cristo. Gracias por estar conectados, porque yo sé que ustedes tienen una prioridad, aprender de Jesucristo. Les saludo y les bendigo, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego.